Bienvenidos a los Cafés con Chris, el café que te da herramientas para acelerar tu aprendizaje en idiomas para ti y para tus hijos. Entonces voy a dar tips tanto para uno como adulto y como para sus hijos, ¿no? Si los metieron en clases de idiomas con Clap Co, evidentemente, enseñanza de idiomas lúdica de idiomas, ya me estoy dando vuelta. Enseñanza lúdica de idiomas, ya. Gracias por estar con nosotros. Entonces, hoy el tema es la pronunciación. Es un tema muy interesante el tema de la pronunciación porque va más allá del aprendizaje. No sé si están de acuerdo con esta idea, pero va más allá que aprender un idioma. Porque cuando estoy pronunciando otro idioma, de hecho es lo que estoy haciendo en español, que no es mi idioma materno. Ya lo estoy masticando desde hace un buen rato. De hecho, Jorge, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Apenas estaba yo aprendiendo el inglés, ¿no? El español. Entonces, seguramente has visto un poco mi recorrido, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que cuando estamos tocando el tema de la pronunciación, estamos hablando más allá de realmente el idioma. Es uno mismo, son sus orígenes porque se escucha el acento, entonces podemos adivinar más o menos de dónde es la persona. Yo lo tengo bastante pulido mi español, aunque yo sé que sigo teniendo un acento, pero no estoy hablando así como los franceses. Entonces creo que lo he pulido un poco. Entonces va más allá del idioma, son los orígenes. Habla también del tema de la vulnerabilidad. Cuando estamos hablando un idioma y que no lo estamos masticando bien, habla mucho de cómo nos sentimos con el idioma y nos estamos un poco pues abriendo, ¿no? Ya nos volvemos un poco vulnerable, pero a la vez no hay que olvidar que la vulnerabilidad no es lo opuesto de la valentía, al contrario, ¿no? Hay que ser muy valiente para ser vulnerable. Y entonces nos estamos como abriendo. Y el tema de la pronunciación, cuando somos adultos, que nos damos cuenta que no estamos pronunciando bien, genera el primer bloqueo para realmente hablar el idioma. Y la pronunciación está ligada también en la entonación. Es decir, no estoy, si yo lo estoy hablando con una pronunciación, o sea, la pronunciación, por ejemplo, una palabra como blanco en español, ¿no? Si yo me quedo solo con, no me fijo que AN se corta, ¿no? Porque en francés es on, ¿no? Y además no estoy diciendo blanco, estoy diciendo blanco, ¿no? Cambia. Entonces está relacionada, o sea, la pronunciación está relacionada con la pronunciación, es decir, captar realmente los sonidos del idioma, a entender que AN en una sílaba en francés es on, pero que si yo hablo en español se vuelve an. Y además que en francés todo lo termino al final, es decir, por eso los franceses en general, si no lo han masticado bien, hablan así, ¿no? Todo al final. Y esto es lo que me está pasando, por ejemplo, en italiano, que pronto les voy a hacer unos videos, no sé cómo lo voy a manejar, si es una serie que mandaré por emailing o bueno, veremos, pero de cómo estoy yo aprendiendo el italiano y entonces voy a poner en práctica todo lo que hemos hablado en los cafés con Chris, ¿no? Que vamos a hablar de esto y lo que quiero decir es, por ejemplo, en italiano ya empiezo a tener el acento italiano hablando en español y cuando estoy hablando en italiano lo intento, porque la verdad no me he puesto mucho a estudiar y los contactos con los italianos pues todavía son un poco reducidos, tengo que hacer un poco de amistad y entonces a lo que voy es, no lo he todavía pues no lo he estudiado mucho, pero bueno, pronto ya voy a hacer el video y les voy a enseñar cómo lo estoy aprendiendo y más tips. Y cuando ya estamos en la práctica, pues ya vemos lo que se tiene que corregir según uno, ¿no? Pero lo que quiero decir, por ejemplo, en italiano con la pronunciación,
es que, bueno, tenemos la idea de que los italianos hablan todas así, y sí, hablan con las manos, en efecto, sí insisten con los acentos, con la entonación, por ejemplo, y van a decir, por ejemplo, bianco, pero no lo van a decir tan fuerte como lo podemos tener en nuestra idea colectiva, ¿no? Que hablan todos así, gritando y con mucho, pero sí hay más fuerza. Es decir, yo no voy a decir bianco, voy a decir bianco. Es distinto, ¿no? Entonces la pronunciación y entonación también va a hacer que si le pongo un poco de entonación, aunque la pronunciación no esté correcta, ya me va a dar confianza y la gente me va a captar. Si la pronunciación no es lo correcto, pero ya gramaticalmente ya hice mi oración, ya me captan, ¿no? Pero bueno, cuando estamos aprendiendo el idioma, el chiste es que logremos pasar eh, en un nivel más nativo, digamos, entre la pronunciación y la entonación y evidentemente la estructura del idioma, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar en la pronunciación y cuáles son los tips que vamos a dar para justamente mejorar esta pronunciación y hacer que ella no nos bloquee en hablar, porque no sé ustedes si me quieren platicar cuando han aprendido un idioma, pero si sienten que su pronunciación no es la correcta o no es la perfecta o ya empiezan a no querer hablar, ¿no? Si empiezan a decir, no, pues es que si voy a decir este sonido y no me sale y voy a decir otra palabra porque yo sé que hay una confusión entre este sonido y este sonido que también en francés pasa mucho, entre voir y boire, ¿no? Que ahí no pasa nada, pero sí hay palabras donde se puede uno confundir y no está padre, ¿no? Después, bueno, yo espero que cuando uno habla con otra persona que entiende que es extranjera, pues puede tener cierto entendimiento, ¿no? Vamos a ver, entonces con los adultos y los niños es distinto porque justo con los niños no tenemos ellos no tienen esta pena que el adulto va a tener, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a mejorar con ellos? Es muy sencillo, pero bueno, vamos a ver estos tips. De hecho, me permito recordarles que los niños, según las edades, van a aprender un idioma de forma distinta. Es decir, no lo aprenden cuando nacen, lo mismo que cuando ya tienen 3 años, que cuando tienen 6, 5 y así van creciendo. Entonces, esto los mando a checar, pues creo que hace 2 cafés anteriores para ver cómo están funcionando los niños con los idiomas, ¿no? Porque eso es importante y está ligado con el tema pues del idioma en general, ¿no? De la pronunciación, de la entonación, de cómo se sienten, de cómo se involucran, de cómo hablan y todo. Ok, entonces ya que hemos reconocido esta plasticidad en los niños, vamos a ver, y ya estas antenas, ¿no? Vamos a ver el tema bien específico de la pronunciación. La pronunciación está muy ligada en el oído. Es decir, si yo no escucho si yo no escucho el sonido, difícilmente voy a poder pronunciar el sonido. No sé si están de acuerdo conmigo, pero si yo no hago la diferencia que me ha pasado con el francés, ¿no? Enseñándolo. Es decir, si los estudiantes no hacen la diferencia o no captan la diferencia, lo que se llama discriminación auditiva entre y bueno, es lo mismo en español, pero no, si no captan la diferencia entre y para ellos es lo mismo, ahí vamos a empezar haciendo como confusiones de palabras y no se va a entender y van a empezar a decir que cuando han estado en Francia, los franceses son muy mamones, perdón por la palabra, porque no entendieron, pero es que de verdad a veces no es por defender a, pues
a los franceses, pero la verdad es que a veces si no se pronuncia bien, no se entiende, ¿ok? En español no pasa nada, porque si yo digo vaca y vaca se entiende. Si yo digo blanco y blanco o blanco, se entiende también, ¿no? No hay tanta confusión en el mismo idioma. Entonces, según los idiomas, sí tienen que cuidar más su pronunciación, ¿ok? Entonces, el oído para los adultos, para los niños. Vamos a empezar con los niños y la pronunciación, ¿ok? Entonces ellos, para empezar, nos quitamos de todo el drama que el adulto puede hacer porque no tienen tanta pena, ¿ok? Se avientan y lo pronuncian y ya, ¿ok? Entonces, nada más que con los niños siempre hay que estar con ellos, es decir, no hay que soltarlos y que, pues es una esponja y entonces ya lo va a armar. No, así no funciona. Es como ahorita que estamos en el proceso con mi hijo para el italiano. No ha entrado en la escuela todavía, que eso es un tema, que porque no entendía la persona, hablaba demasiado rápido. Y entonces, bueno, no lo inscribí todavía en la escuela y lo metí a unas clases, ¿no? De italiano. Entonces me dice, no te preocupes con el italiano de los niños porque son esponjas, ¿no? Entonces, bueno, estoy en el tema y sé, pero dije, sí, pero si se queda en la casa conmigo y yo le hablo en francés, no va a mejorar ni su pronunciación, ni va a entender nada, ni va nada, ¿no? Entonces sí son esponjas, pero hay que darles el contexto para que puedan aprender el idioma, ¿no? Entonces el oído, hay que ponerlos en contacto con el idioma. No sé si se acuerdan, pero yo les había mandado también unos tips de que con los niños hay que ir viendo caricaturas, cuentos, canciones y hacer que se queden no solamente con una actitud, yo agregaría de estos tips, este, también de hacer que repitan. Yo ahorita lo estoy haciendo en italiano con mi hijo, para que no solamente, o sea, juega en italiano, pero no solamente lo está viendo, sino además está repitiendo y tratando de entender qué quiere decir en el contexto. Por ejemplo, hay un señor que hace payasadas en la pantalla y ya entendió que qué cosa fai es qué haces, ¿no? En italiano, por el contexto. Entonces, esto, lo que quiero decir con el primer tip es ponerlos en que su cabeza, cuerpo, ojos, sus sentidos estén ya sensibilizados con el idioma. Caricaturas, canciones, cuentos y que los acompañen, ¿ok? Hacer que estos momentos, segundo, que puede hacerse en la cotidianidad, es decir, con mi niño ahora es buscar todo lo que es, ya saben, como en la vida tenemos oraciones que se repiten, ¿no? Lávate los dientes, vamos a la escuela o vamos a tal clase, vamos a caminar, tengo sed, tengo hambre, podemos hacer toda esta lista y nada más lo pasan al otro idioma. Ahora, tenemos mucha suerte de que hoy tenemos la ayuda del, por lo menos Google Translate. Entonces nos ayuda a pronunciarlo correctamente y hasta hacen el esfuerzo de decirlo con la entonación. Entonces pueden jugar con esto porque además es lúdico, ¿no? Entonces van a aprender a hacerlo y que jueguen con pues la boca, porque pues la pronunciación es poder producir estos sonidos. Por ejemplo, cuando somos adultos y los hispanófonos, es la experiencia que tengo, les cuesta la R, ¿no? En francés porque pues no lo tienen desarrollado. Eso no pasa nada, es normal. Físicamente no lo tienen desarrollado. Como nosotros los franceses no tenemos desarrollado el tema de la R en la boca. Esto se tiene que practicar, se va practicando, obviamente con ejercicios físicos, porque esto es pura física, ¿no? Es el cuerpo que lo tengo que entrenar como un atleta para poder ya producir el sonido. Para la R yo daba mucho,
siempre se me va esta palabra, si la tienen me la pueden poner en los comentarios, para cuando no es muy lindo hacer esto, pero bueno, toman el vaso con agua y ya empieza, ¿no? Y esto entrena, ¿no? Para hacer la R, ¿ok? Porque eso es muy importante. Lo mismo, tercer tips de las canciones, ¿no? Es lograr captar y repetir las canciones con ritmos y entonación. Es decir, que jueguen con los sonidos. Porque no solo es eso, gargaja, ya ni sé decirlo, gargajas. Parece que ya no sé hablar español, caray. Bueno, esto, gracias. Y entonces, ¿qué iba a decir con esto? Porque no lo he logrado decirlo. Gárgaras, ¿no? Gárgaras. Ya lo dije bien, porque esto es la pronunciación. Entonces, la A es sobre el acento. Para los franceses, yo me he dado cuenta que hay unos que solo se quedan, luego ya hablo de los adultos, pero hay un concepto, por ejemplo, que se llama el umbral X, es decir, yo ya hablo el idioma para que ya me entienden y hablo y me hago entender, ¿no? Entonces me he dado cuenta que hay, no los voy a denunciar porque son amigos míos, pero tienen un umbral X en español que a mí me ha llamado mucho la atención. Digo, wow, no han hecho el esfuerzo para la R, por ejemplo, o no han ni siquiera cachado que hay un acento, es decir, de gárgaras, ¿no? En fin, entonces estas cosas depende de la intención de la gente, de cómo lo están aprendiendo. También depende del entorno, ¿no? La exigencia de uno mismo. Pero bueno, este concepto se llama el umbral X, lo hablan mucho en neurociencia, de hasta dónde quiero yo aprender el idioma, hasta dónde me es suficiente, ¿no? Por ejemplo, mi umbral X en inglés es bastante intermedio, ya voy, ¿no? El español y el francés, obvio, está mucho más elevado y el italiano será mucho más elevado, ¿no? Pero yo no sé, en la vida seguramente me va a obligar, puede ser, que mi umbral X se vuelva a subir, como ha pasado en inglés. Siempre hay algo que pasa en mi vida, que sobre todo el negocio, que me levanta, eleva mi umbral X en el idioma, ¿no? En fin, eso fue una paréntesis. Entonces, que jueguen los niños con los sonidos, siempre los deben acompañar y que jueguen con los sonidos, porque puede ser muy divertido con ellos, ¿no? Los juegos, hay un juego interesante del cómo se dice. Nada más tomen en cuenta que antes de los 5 años, cuando un niño aprende un idioma, que me ha pasado también con los papás, que me dicen, es que yo le pregunto cómo se dice 5 6, ¿no? Dependen de los niños. Es que le pregunto cómo se dice, no sé, tengo sed en inglés y no me sabe decir, porque no tienen esta capacidad de captar el concepto y además si no es auditivo, es visual y no lo ha aprendido así, es difícil de sacar algo del contexto y decir cómo se traduce. Entonces, cuidado con esto porque esto puede decir que no lo sé, que, o sea, pueden pensar que no saben, pero sí saben. Es decir, si a lo mejor en el contexto le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y van a intercambiar con la persona nativa, sí van a contestar, pero si yo antes de los 5 o 6 años que lo he visto con mi niño, le pregunto, ahorita sí, ya, él tiene 5, pero le he preguntado antes cómo se dice tal cosa en inglés, no sabe. Pero si yo le enseño, por ejemplo, una tarjeta de un coche y le digo car en inglés, ya sabe que es car. No sabe que es inglés, puede ser, ¿no? Entonces, cuidado con esto, pero el juego del cómo se dice a los 5 6 años, dependiendo de su hijo o hija, ¿no? Y vayan haciendo como unos libros o las tarjetas
y hagan el esfuerzo ustedes como papás, porque hay papás o mamás que no tienen el idioma que quieren que los niños aprendan, que es mi caso, por ejemplo, en italiano. Yo quiero y estoy acompañando a mi niño aprendiendo el italiano, pero tampoco yo lo tengo muy claro, ¿no? Entonces yo me estoy ayudando, o sea, estos tips que les estoy dando, me estoy ayudando con el Google Translate y hago el esfuerzo de pronunciarlo correctamente según lo que estoy escuchando. También me ayuda yo, adulta, en el sentido de que yo tengo un oído bastante desarrollado, ¿no? He hecho música muchos años, mi oído es bastante fino, entonces depende de cada uno, ¿no? Mm, no hay que encerrar a la gente, ¿no? Ni juzgar tampoco, pero sí hagan el esfuerzo y jueguen con los sonidos, los sonidos, las tarjetas y hagan oraciones. Siempre en un idioma hay una lógica, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Entonces encuentre, y eso es el chiste de la lingüística, de hecho, que es lo que estudié, es muy rico porque cuando uno entiende la lógica de un idioma, aunque haya muchas excepciones, que es la fama que tiene el francés, que no solo es una fama, ¿verdad? Realmente sí hay mucha excepción. De hecho, decimos en francés que la excepción es la regla. Pero bueno, independientemente de esto, lo que quiero decir es, traten de pronunciarlo correctamente y ayúdense con el cómo se dice o qué es, ¿no? Enseñen una tarjeta, hagan una oración, enseñen con el Google Translate, por ejemplo, y no tienen que pasar horas haciéndolo. Acuérdense sobre todo con los niños que con que lo hagan 5 10 minutos, luego cambian de actividad o, por ejemplo, compren un juego, traten de ver las instrucciones, luego cambian a otra cosa. O sea, la atención es muy corta, ¿ok? Los trabalenguas, es muy, muy divertido hacer trabalenguas y ayuda mucho, esto me hacían mucho los mexicanos, eh, el ferrocarril, no sé qué. A ver, ¿logras hacer esto? Si me lo pueden poner, no sé, hay unos trabalenguas súper lindos en México y me han hecho mucha burla con esto, ¿no? Que también hay que quitarse las penas, ¿no? Por ejemplo, yo esta palabra, la R, que es muy común para los franceses cuando ponemos una R con una consonante, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, se entiende la palabra, pero que no les dé pena, pues, burla, o por ejemplo, la palabra de Jorge, mi amigo, al principio, de hecho, cuando lo conocí, creo, no sé si te acuerdas, Jorge, pero yo no lograba pronunciar esta palabra, era imposible. O la ciudad, ¿no? Guadalajara. Entonces los franceses lo dicen Guadalajara o una onda así, ¿no? Entonces también hay que demistificar que es tan importante pronunciar bien, ¿ok? Hasta puede ser chistoso pronunciarlo a su manera. Otra vez estamos hablando de uno, de sus orígenes, tampoco es tan grave pronunciarlo tan mal. Pepe Pecas pica papas con un pico, pica papas, Pepe pica. Pepe Peca. Esto les encanta a los niños y a uno, ¿no? Nos gusta jugar. Y, por ejemplo, papa y papá, ¿ok? En francés es lo mismo, es la misma palabra, ¿no? Pero, no, perdón, son dos palabras distintas, perdón. Pero ustedes es la misma palabra y el sonido cambia por el acento, es decir, papa no es lo mismo que papá, ¿ok? Entonces es muy interesante esto. Y de hecho, como no hay acento, no sé si es papá, pero me imagino que si pica, pica papas, ¿no? Pepe Pecas Esta no me la conocía, este trabalengua. Debe haber una variedad de los sonidos, ¿no? Esta es la P, que es bastante sencilla entre el español y el francés, ¿no? Pero la R para el francés o la R para el hispanófono nos cuesta por
lo que decía hace rato, ¿no? El que es gutural o que está en la boca. También lo que es interesante como juego para los niños, bueno, lo podemos hacer como adultos y ya regresamos a nuestra infancia, es susurrar palabras. Entonces hay que detectar el idioma, ¿no? Te voy a decir una palabra en inglés, ¿no? Entonces o lo susurro o solo lo hago así, ¿no? Este, entonces tiene que adivinar cuál es la palabra y entonces lo repite. Entonces vemos la pronunciación, si lo está diciendo bien o mal. Y esto es y esto les encanta. También de poner en la espalda unas letras cuando empiezan a escribir, ¿no? Entonces puede empezar con el alfabeto de otros idiomas o de hasta en el idioma materno. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Oye, muchas felicidades, creo que se me fue tu cumpleaños. Pero bueno, muchas felicidades, espero que la hayas pasado bien, creo que te vi en la playa, qué rico. Estás en México, creo yo. Exacto, también tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Sería bueno también compartir unos en francés, ¿no? Tanto para los niños. Bueno, podemos hacer Ay, qué rico, Lalo. Disfruta. Pues los mismos, ¿no? Trabalenguas entre los adultos y los niños, ¿no? También, es muy lindo. También encontrar estos 5 palabras con el sonido tal. Y entonces tienen que ir buscando. Y esto mejora no solamente la pronunciación, sino el vocabulario. A ver, encontremos unas palabras con el sonido, no sé, en francés, en, ¿no? Vent, bon, champ, etc., ¿no? Hacer caras para justo de lo que estábamos diciendo con la R, ¿no? Y también porque estos son músculos y se tienen que entrenar. Para hablar otro idioma tengo yo que tener todo esto pues desarrollado según los idiomas que estoy aprendiendo. El italiano, por ejemplo, no nos está exigiendo, honestamente, cuando tenemos el francés, el español, incluso el inglés, no nos está exigiendo más músculos de lo que ya hemos usado. Pero seguramente si estuviéramos en China, podríamos, porque como son palabras, es un idioma por tono, también, ¿no? Me imagino. Entonces, hacer caras. Otro que es muy bueno también para la pronunciación y aprender el idioma, es junto, es leer cuentos en voz alta. De hecho, ahorita yo lo estoy haciendo en italiano con mi niño y eso es muy bueno porque lo estoy escuchando, o sea, compré un libro y es un cuento, viene el audio y entonces, obviamente, cada uno va a tener el proceso del idioma de manera distinta, porque su cerebro no funciona como el mío, ¿no? No está mal, simplemente que nos vamos a enriquecer leyendo un cuento en un idioma que no sabemos mucho, la verdad. Pero eso es muy bueno porque vamos a escuchar y vamos a repetir. Es muy importante repetir porque aunque no tengamos a un nativo enfrente de nosotros, nos estamos escuchando, ¿ok? Entonces no tenemos un feedback real, pero también nos podemos dar cuenta, no somos tan mal de la cabeza como para no darnos cuenta si lo estamos diciendo más mal o nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, básicamente con los niños es eso, ¿no? Con los adultos yo agregaría todo este tema de creencias, es decir, em, no puedo, no me alcanza, no los cacho, no entiendo las diferencias entre o, estas nasales, ¿no? O, ¿no? Entonces, pues es normal que al principio no escuches. Es como si, no sé, me pongo a tocar un instrumento y no he escuchado do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pues sí, igual al principio me va a costar, pero es de práctica. Entonces quiten la creencia, ya se lo he dicho 1000 veces, de que no lo estamos cachando. Al principio es normal, ¿ok? Hay que quitar todo esto, que si se puede, la pronunciación, si es
está comprobado. Todavía no he visto a gente aprendiendo un idioma después de los 12 años sin acento como nativo. Entonces, esto como es somos unas antenas como somos cuando somos niños, ¿no? Podemos aprender cualquier idioma, de hecho, de niños, y por eso yo favorezco, por favor, que metan a sus hijos en idiomas lo más pronto que puedan de edad, porque pues después hay un acento, es más difícil de adquirir el idioma. No es que sea imposible, ojo, no estoy diciendo eso, pero el tema de la pronunciación y la entonación siempre habrá un acento, ¿ok? No está mal, no pasa nada. Yo lo estoy hablando en español con un italiano, con un acento y también, hasta en francés ahora tengo un acento, fíjese, por hablar tanto en español y ya no estar tanto con el francés todos los días, a todas horas. O sea, vamos evolucionando, no pasa nada, pero quítense esta idea de que yo al principio no estoy escuchando los sonidos, me cierro y ya no quiero saber nada. No, se puede, pero se tiene que ir practicando, ¿no? Aceptar la retroalimentación cuando uno está aprendiendo el idioma, que es el segundo punto para los adultos. Es decir, yo un día me acuerdo, hace más de 20 años, cuando estaba en México, que yo pregunté a un amigo, oye, ¿cómo ves mi español? ¿No? Y yo pensé que me decían, no, pues súper bien, ¿no? Y me dice, bueno, está bien. Y yo, no, no, no. Vaya, a mí mi umbral X era como mucho más exigente. Le dije, ¿cómo que está bien? Y entonces lo que me dijo fue, ok, está bien, mas no has cachado todavía lo que les decía hace rato. Papa, papás. O sea, es distinto. Entonces me frustré un poco y entonces lo estudié un poco más, ¿ok? Entonces, cuando uno entiende, bueno, o capta o quiere estas retroalimentaciones, ayuda mucho en enfocarnos en lo que no estamos haciendo. Yo no estoy a favor de enfocarnos donde no funciona, pero si es algo que sí necesitamos mejorar, sí hay que enfocarse en lo que no funciona. No sé si me hago entender. Em, Luego, la concentración y la práctica, ¿no? Es decir, por ejemplo, los es que decía, sí se tienen que concentrar, sobre todo con los adultos. Con los niños, de hecho, me estoy acordando, a veces pasa, por ejemplo, yo lo he visto con mi niño que a veces no lo pronuncia bien ciertas cosas, o en francés o en español, corrijan, o sea, no pasa nada, nada más hagan que lo diga correctamente, ¿no? A sus hijos, por favor. Aprovecho también cuando estamos en familias que tienen más de un idioma, ¿no? Que es mi caso, y además tengo otro idioma por vivir en otro país, y más el inglés, ¿no? Y cuando estamos practicando los idiomas, con mi niño sí lo corrijo, porque otra vez quítense de la idea de que solo son esponjas y van a hablar perfectamente sin feedback, sin retroalimentaciones. Eso no es cierto y me lleva a la idea siguiente, ahorita me siento súper inspirada, yo he visto mucha gente del Liceo Franco-Mexicano, por ejemplo, que salen, que no son franceses, tampoco pasa nada, ¿no? Salen de la escuela con un acento muy fuerte, que no es que sea malo, ¿eh? Entiéndame, pero como no han tenido una retroalimentación correcta, lo están haciendo, lo están hablando más o menos, ¿no? La pronunciación sí, tanto tiempo en el liceo, yo hubiera esperado, yo siendo desde el punto de vista mamá, digamos, me hubiera gustado que hubieran tenido el cuidado de tener un poquito más de enfoque en que se pronuncie bien y que haya buena entonación. Yo me he dado cuenta de esto y creo que tiene que ver mucho con el tema de la retroalimentación, de hablar a sus hijos con el idioma. También he visto a gente de familia también binacional, por lo menos bicultural,
y solo se enfocan en el idioma del país en el cual están viviendo. Entonces los hijos acaban hablando el idioma del país, que eso pasaba mucho en las guerras por un tema más bien de asimilación de las culturas. Entonces no se podía hablar del idioma nativo. Ya le ha pasado a mi abuelo, que era italiano, por cierto. Entonces no habló jamás en casa en italiano, por lo mismo, porque tenía miedo a no ser aceptado. Eso es más bien un tema de generación. ¿Qué ha pasado? Porque todavía, pero por flojera, yo creo que hay gente que no les habla, me ha pasado ver, que no les habla en español, pero los niños contestan en otro idioma y entonces no hacen el esfuerzo de corregir, de hacer que lo hablen también. Entonces, bueno, no todos somos profesores, pero cuiden eso, porque esto es una riqueza que les podemos dar a los niños, ¿no? Que puedan tener esta, pues es una gran ventaja, que puedan tener por lo menos estos idiomas, que los tengan bien, ¿no? Pues no sabemos en qué los podamos usar después, ¿no? Y los sonidos para los adultos yo puedo aconsejar que se enfoquen ahí otra vez en lo diferente. De hecho, el año que entra, creo que en enero, voy a sacar un curso de fonética, de pronunciación en francés para adultos y nos enfocamos solo, es para hispanófonos, de los sonidos que les cuesta a los hispanófonos para los franceses. No, para aprender el francés, ¿no? Me hice entender. Entonces ahí son ejercicios que estamos dando y nos enfocamos en lo que es diferente. ¿Para qué te voy a hacer ejercicio para la T si la sabes hacer y la sabes hacer igual que nosotros, ¿no? Pero para los sonidos nasales, para le liaison, ¿no? Cuando juntamos una palabra con otra, etc. Entonces, bueno, pronto les haremos una invitación por si se quieren, aprenden el idioma, obviamente con nosotros, pero si además toman este curso de pronunciación, pues perfecto, ¿no? Y luego, pues, el umbral X, saber hasta dónde queremos aprender el idioma, me hago entender, hago el esfuerzo para mejorar, sí, no y ya, ¿ok? Creo que son todos los tips que yo he querido compartir hoy para ustedes.